Muy buenas noches con todas las personas que hoy nos acompañan. A nombre del Círculo de Estudios de Desarrollo y Sostenibilidad de Empresas Familiares de la Universidad de Lima, les damos la más cordial bienvenida. Permítanme presentarles el círculo en un minuto, ¿no? Porque hay muchas personas que no lo conocen. El objetivo de nuestro círculo en realidad es que nuestros alumnos de pregrado de la Universidad de Lima puedan profundizar en asuntos relacionados a la relación empresa familiar y familia, ¿no? Entonces ahí abordamos temas como por ejemplo cómo manejar los problemas entre los miembros de la familia, mecanismos de estructuras de gobierno corporativo, mecanismos de sucesión, temas de protocolo, cultura, liderazgo, solución de conflictos, temas de responsabilidad social, entre otros. Además, a través del círculo difundimos también conocimientos a la comunidad de la universidad y también a todas las personas en realidad interesadas en temas de gobierno corporativo, ¿no? Y en temas de empresas familiares, como por ejemplo estos eventos, ¿no? Estos eventos donde invitamos a especialistas e invitamos a empresarios para que de manera totalmente voluntaria nos ayudan y difunde sus conocimientos y difunde sus experiencias, ¿no? Y para ello también contamos con el apoyo del área de eventos de la universidad. Respecto a la conferencia del día de hoy, la hemos llamado, ¿no?, la conferencia eh, las empresas familiares en la pospandemia, ¿no?, después de la pandemia. ¿Por qué? Porque queremos saber qué estamos haciendo, cómo las empresas familiares están reaccionando ante la pandemia que ha sido mundial, ¿no? Pero que sabemos que a nivel mundial la gran mayoría de empresas son familiares. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Hoy día vamos a tener dos invitados, un invitado de México y una invitada peruana, ¿no? Entonces vamos a escuchar tanto qué está haciendo nuestro hermano país, México, y además porque Fernando tiene conocimientos y hace asesorías a nivel de Latinoamérica. ¿Qué hacen las otras empresas? ¿Qué hacen las empresas familiares? ¿Cómo están enfrentando la pandemia, ¿no? Y también vamos a mirar la experiencia de una empresa peruana, que es una empresa eh, transnacional de Industria San Miguel. ¿Cómo Industria San Miguel está afrontando este momento, ¿no? Ahora sí, permítame presentarnos a nuestro primer expositor. Muchas gracias, Fernando Tot, ¿no?, quien es abogado de la Universidad Iberoamericana, el Campus Laguna, México, y máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid. Fernando cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en la institucionalización de las empresas e implementando gobierno corporativo en empresas familiares. Ha estado frente del Departamento Jurídico Corporativo del Grupo Industrial Lala y ha sido asociado en la firma internacional Thomson Knight, oficina de Monterrey. Actualmente se desempeña como consejero en diferentes empresas familiares de México y el extranjero. Es director del Centro Mexicano de la Familia Empresaria y vicepresidente de la Organización de Familias Empresarias Iberoamericanas. Además, tiene a su cargo los procesos de gobierno corporativo para empresas familiares en el Centro de Empresas Familiares en la Universidad de Monterrey. Fernando nos va a hablar sobre la empresa familiar en la era pospandemia. Muchas gracias, Fernando, y bienvenido. Un año y medio en pandemia y todavía no aprendemos a desbloquear el micrófono, ¿verdad?, cuando vamos a hablar. Me escuchan ya bien, ¿verdad? Sí, perfecto, Fernando. Muchísimas gracias, Julia. Qué amable tu presentación. Yo quiero felicitarlos a todos en la Universidad de Lima por estar tratando y abordando estos temas que son tan importantes. Arriba en México se calcula que arriba el 95% de las empresas son empresas familiares. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la economía gira en torno a las empresas familiares y que en Latinoamérica particularmente tenemos el reto de profesionalizarnos, ¿sí?, en nuestro trabajo. Por eso es tan importante la labor de difusión, y yo le llamo un poquito de evangelización, que se hace para trabajar en estos temas y socializar la importancia de profesionalizarnos
en lo interno. Si me permiten, voy a compartir una pequeña presentación que les preparé. Ahí ya la ven bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Fernando, sí. inicio dándole las gracias. Estoy encantado de platicar con ustedes de las cosas buenas que nos deja la pandemia. Es esta posibilidad de acercarnos en países con culturas tan sólidas como la que tienen ustedes en Perú. Siempre es un agrado y un interés muy grande por mi parte de trabajar. Mi único objetivo, bueno, no es mi único, pero quizá mi principal objetivo es dejarles un buen sabor de boca para que pasando la pandemia me inviten, pero ya presencialmente a platicar de estos temas. Espero que así sea. Inicio la presentación Claro que sí, sí. hablando de empresas familiares con el moto de mi apellido, Portet Vivere. Todos los escudos de armas de las familias tienen diferentes cosas, ¿no? Un castillo, una armadura, un escudo y alguna frase que identifica a la familia. Yo creo que son mensajes que nos van dejando nuestros antepasados para afrontar la vida. Y en el caso de mi apellido tiene la palabra oportet vivere en latín, que significa vivir es una oportunidad, ¿sí? Y lo traigo a colación porque además de la pandemia, a pesar de las cosas complicadas que estamos viviendo, no debemos de dejar a un lado que vivir es una oportunidad, ¿sí? Que tenemos retos que superar y que tenemos muchas cosas por hacer. Les comparto en lo que mi presentación se quiera mover. Estamos teniendo fallas técnicas que ahorita se corrigen. Les comparto, a ver si manualmente se puede. Fernando, si gustas, yo abro tu presentación y la voy pasando, como me lo enviaste. A ver, si no me avisa. A ver si aquí se ve. No sé por qué estoy teniendo aquí alguna complicación. Debe ser esto. Déjame lo acomodo. Perdónenos un momento. Ahorita ya vamos a estar bien. Ayer hasta pruebas hicimos y todo corría muy bien y ahora parece que no. Sí, ayer probamos toda la presentación. Bueno, así ocurre, es parte de la tecnología. Es parte de lo que tenemos que afrontar. A ver, vamos a compartir esta. Quizá aquí se pueda dar mejor. ¿Ya están viendo la presentación? Sí la vemos, pero vemos, a ver. No se está abriendo. Qué vergüenza. Esto nunca me había pasado. Denme un segundito. ¿Ahí ya ven o no? ¿Ya se movió en la de ustedes? Se ve. Sí se ve, a ver. ¿Cuál están viendo ahorita? Bueno, no, seguimos viendo el logo. Si gustas, te la comparto. Yo la tengo abierta acá, la que me enviaste, Fernando. ¿Ahí ya están viendo algo? Sí, ahora sí. Sí, el ombligo de la luna, ahora sí. Ahora sí. Perfecto, ya lo solucioné. Ahora sí está. Nada, arrancar, compartirles con un saludo desde México y comentarles que México, como breviario cultural, significa el ombligo de la luna, en náhuatl. Sé que ustedes también tienen una muy fuerte cultura inca y entonces esto nos hermana como países latinoamericanos.
México, igual que el Perú, tiene, ahora no sé por qué no está avanzando otra vez esto, aquí está, tiene diferentes complicaciones en esta época que se está moviendo tan rápido, que se está moviendo a una velocidad tan acelerada, que pareciera que las cosas cambian de una manera que no podemos prever. Esta pandemia yo creo que ha acelerado muchísimo los cambios de los cuales ya veníamos hablando, de los cuales ya veníamos previendo, pero que por una u otra razón no se materializaban como ahora, ¿no? Uno de estos cambios que nos trae la pandemia es que la economía se empieza a regionalizar, ¿sí? Dejamos de hablar mucho o un poco de la globalización, que es un concepto y algo que nos machacaron durante los últimos 20 años. Todos los países, incluyendo Estados Unidos, se habla menos de neoliberalismo, menos de globalización, y la consolidación de China como potencia económica, de Rusia y el liderazgo todavía actual de los Estados Unidos, parte el mundo en diferentes regiones, ¿sí? Entonces la pandemia lo que nos obliga es a trabajar en nuestra región, ¿sí? Crear cadenas de valor, ¿sí? Cerca de donde estamos nosotros, para prevenir temas como el de la pandemia, que si hoy por hoy analizamos las causas de la inflación y las causas de la crisis en la producción, ¿sí? Se deben justamente a los temas logísticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante esta pandemia? Pues bueno, ya teníamos la Unión Europea, ¿sí? Desde hace muchos años. Teníamos ya también un Mercosur que se empieza a consolidar, y en la pandemia se cancela el anterior Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el TLC, y se firma el TEMEC, que es un tratado de integración económica mucho más agresivo, y al mismo tiempo que en Asia se firma el RCEP, ¿sí? Que concentra el 30% de la economía mundial y que incluye a países como China, como Japón y como Corea del Sur como punta de lanza, ¿no? Entonces estamos viendo que se empieza a regionalizar la economía, y esto lo traigo a colación por dos temas. En días pasados hubo una cumbre acá en México donde se empieza a hablar de por qué no consolidar no únicamente la región de Norteamérica, sino crecer junto con Centro y Sudamérica, ¿sí? En una unión económica regional. Y hoy venimos a hablar de empresas familiares y me van a decir ustedes, Fernando, Todd, ¿qué me vienes a contar de esto? Todos estos temas van a impactar en las empresas familiares, y ahorita vamos a ver por qué. Esto es muy importante. Estar cerca de Estados Unidos, a nosotros como mexicanos, nos ha traído muchísimos retos, ¿sí? Muchísimos retos que hemos tenido que abordar. Este personaje que tenemos en pantalla se trata ni más ni menos que de Porfirio Díaz, un dictador que teníamos en México a principios del siglo XX, ¿sí? Que gobernó México por 30 años, y él tiene una frase que decía: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y es que tener al imperio de vecino nunca ha sido sencillo, y es algo que las empresas en México han tenido que aprender a sortear. Pero ya que hablamos de imperios, quiero traer a colación a este joven y malhumorado muchacho que seguramente ustedes conocieron hace 44 años, que salió en la película Star Wars. Recuerdo 44 años porque salió el año que yo nací, en el 77, y hace 44 años nos enseñaron la historia de este malhumorado joven, ¿sí? Que fue derrotado por este joven anglosajón en compañía de sus amigos anglosajones, que lograron destruir la Estrella de la Muerte y evitar así la catástrofe universal, ¿no? Pero hace pocos años nos enteramos que fue un latino quien se tuvo que robar los planos de la Estrella de la Muerte para lograr
que los jóvenes anglosajones lograran su cometido. Y esto es un poco en son de broma, pero en realidad nos proyecta a lo que podemos hacer si realmente nos podemos integrar. Pero para integrar el todo, tenemos que ir integrándonos paso a paso. Y en las empresas familiares estamos viendo que es una época de transformación, ¿sí? La transformación se está dando desde los temas digitales, de la manera de hacer negocios, de la manera de comercializar, de distribuir, de producir nuestros productos, de conseguir a nuestros proveedores, a nuestra materia prima. Los modelos de negocio en general están cambiando, ¿sí? Antes veíamos y nos reíamos de este tipo de imágenes, nos burlábamos un poco de cómo Blockbuster, esta franquicia que rentaba videos, pues perdió mercado y terminó por desaparecer, ¿sí? O los avisos de ocasión que fueron sustituidos por LinkedIn, o el correo postal que fue sustituido por el Gmail, o el iCloud que reemplazó a los disquetes, o Wikipedia que terminó con imprentas y terminó con enciclopedias físicas. Pero hoy vemos a la gente un poco ya con menos risa con este tipo de cuestiones, porque estamos viendo que la transformación de los negocios y del mercado nos está pegando a todos, ¿sí? No hay hoy por hoy un giro, una empresa que no esté comprometida hacia el futuro, ¿sí? Y esto en las empresas familiares nos abre muchísimos retos que atender. Y son retos que no necesariamente son nuevos. Vamos un poquito al pasado para traernos las cosas que nos son útiles al presente. Hace 100 años, si partimos de hoy, hace 100 años nos vamos a encontrar un mundo con otra pandemia, con otra revolución industrial y tecnológica, con movimientos políticos muy fuertes. En México se hizo la revolución justamente para tumbar a Porfirio Díaz, ¿sí? Y son retos que hoy por hoy estamos volviendo a enfrentar. En medio de una revolución industrial mucho más compleja y mucho más profunda, porque implica tecnología con la cual el ser humano no puede competir fácilmente y que nuestros países lamentablemente no tienen el mismo acceso, ¿sí? Lo cual va a originar un tema de desigualdad muy importante que tenemos que ir previendo, ¿sí? La revolución industrial y tecnológica que implica no únicamente el Internet como lo conocemos, implica la inteligencia artificial, implica el blockchain, implica la red 5G que está por lanzarse y que es 10 veces más potente que el Internet como hoy lo conocemos y que va a conectar, va a ser lo que detona el Internet de las cosas. Y esto va a plantear retos de transformación tecnológica muy grandes en todas nuestras empresas familiares. Vivimos también una época de caos, como hace 100 años, ¿sí? En donde en todos los países estamos encontrando polarización, falta de entendimiento y de diálogo, porque estamos viviendo el inicio de un nuevo ciclo, ¿sí? Esta polarización de la que hemos hablado y la pandemia que nos está afectando en los temas del distanciamiento social. Todos estos retos, pues tenemos que asumirlos, tenemos que entender que el mundo ya cambió y bajo esa perspectiva empezar a trabajar con las empresas, con nuestras empresas, de manera un poco más seria, de manera un poco más profesional. Porque todo esto que está pasando son cosas que ya sabíamos. Si nos vamos a revisar publicaciones de hace 5 o 10 años, vamos a ver que ya habían anuncios de posibles pandemias. Simplemente en el 2008 vivimos la del H1N1, ¿sí? Que fue mucho más corta, mucho más pequeña, pero ya eran avisos. Incluso Bill Gates, hay una publicación, creo, si no mal recuerdo, en el Times, en donde habla de que bien íbamos a
tener que enfrentar pandemias de este tipo, para lo cual no nos previmos. Es un poquito la teoría del rinoceronte gris, ¿sí? Un rinoceronte que, a diferencia de la teoría de los cisnes negros, que son eventos que no pudimos haber previsto, la del rinoceronte gris es un evento que sí que prevemos, que sí que lo estamos viendo, que sí que vemos un rinoceronte de 2x2 corriendo a 100 kilómetros por hora para embestirnos, pero a pesar de eso no hacemos nada. No hacemos nada por cambiar la realidad, las circunstancias, y nos pasmamos. Eso quizás es algo que está pasando en nuestras empresas familiares. Este es un estudio que hizo la firma McKinsey & Company, ¿sí? En una región acá del norte de México, en La Laguna, en donde identifica qué tiene que hacer la ciudad, la región, para transformarse en vistas a lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Y si vemos aquí, se establece como uno de los factores críticos de éxito la importancia de la institucionalización empresarial. Sin la institucionalización empresarial no lograremos alcanzar las rutas del desarrollo, ¿sí? Este es un factor entonces base, soporte, ¿sí? Entre otros, como la infraestructura, la seguridad, la legalidad y mejorar la calidad de nuestra vida. Otro de los factores críticos de éxito que van a soportar la transformación es la institucionalización empresarial. Y esto aplica para todas las empresas, pero como platicamos al inicio, el 95% son familiares. Entonces, esto aplica de manera pura y dura para las empresas familiares. Y es que Darwin nos decía que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente. La que sobrevive es aquella que se adapta mejor al cambio. Entonces, esto es lo que nos tenemos que llevar de tarea a nuestras empresas familiares y empezar a hablar justamente de lo que decía Julia, aplicar gobierno corporativo en nuestras empresas familiares. ¿Qué es una empresa familiar? Me ha pasado muchas veces, más de una, que los empresarios no saben qué es una empresa familiar, no saben que tienen una empresa familiar. Creen que una empresa familiar es algo peyorativo, algo pequeño, pero bueno, para estar claros de lo que vamos a hablar la charla del día de hoy, una empresa familiar es aquella que es controlada y dirigida por una familia o más familias relacionadas entre sí. Ese es el concepto por el cual vamos a hablar. La dirección y el control de una empresa está en manos de una o más familias relacionadas entre sí. Padre y madre e hijos, hermanos, primos, como ustedes lo quieran llamar. Eso es una empresa familiar, ¿sí? Que tiene particularidades importantes porque tiene retos adicionales a los que tendría una empresa no familiar, ¿no? Como es el tema de la sucesión. La sucesión es el tema medular en las empresas familiares, pero entendiendo la sucesión no únicamente como el hacer un testamento y ya quedamos a mano, ¿no? Es la sucesión patrimonial, que sí que tiene que ver con cómo vas a traspasar tus bienes a las siguientes generaciones, pero también muy importante cuando quieres lograr la trascendencia de tu empresa familiar. La sucesión en el mando, ¿sí? Cuando yo ya no esté, ¿quién va a dirigir la empresa? ¿Y cómo la vamos a llevar? Ese es uno de los retos fundamentales de las empresas familiares, que como Julia seguramente ya les ha platicado, el sistema familiar involucra a 3 círculos fundamentales: a la empresa, a la familia y al patrimonio, ¿sí? Y cuando queremos hablar de gobierno corporativo, tenemos que ir partiendo de estos puntos para saber cómo los tenemos que afrontar y cómo tenemos que alinear los intereses de la familia y de la empresa para lograr la trascendencia, ¿no? Tenemos como herramienta en México, supongo que en Perú tendrán alguna legislación similar, ahorita me comentarán, el Código de Mejores Prácticas Corporativas, que es como una guía de cómo tenemos que dirigir y controlar a nuestra empresa, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando del tema de la familia. ¿Cómo podemos alinear a la familia en estos momentos particulares en los que estamos viviendo? Que es muy importante. Por un lado está el tema del protocolo familiar. Tenemos que sentarnos con la familia, tenemos que dialogar
acerca de qué es lo que queremos cada uno de nosotros en relación con nuestra empresa y con nuestro patrimonio. ¿Cómo queremos operarlo? ¿Cómo queremos crecerlo? ¿Cómo queremos acrecentarlo? Y más en un momento de la vida en que varias generaciones están coincidiendo, ¿sí? Y varias generaciones van a convivir más tiempo dentro de la empresa familiar. Porque hoy por hoy la esperanza de vida de los fundadores, gracias a Dios, está incrementando, ¿sí? Pero al mismo tiempo, las nuevas generaciones entran con ímpetu y entran deseosos a trabajar, a aportar, a innovar, ¿sí? Y tenemos que encontrar la manera en que estos temas los podemos mezclar, ¿sí? En el protocolo familiar es muy importante que trabajemos la historia de nuestra familia, porque como veíamos hace rato, los problemas a los cuales nos enfrentamos hoy, quizá nuestros abuelos y nuestros bisabuelos ya se enfrentaron. Entonces, ¿qué mensajes nos dejan y cómo los vamos a poder afrontar? Platicábamos al inicio de la pandemia con colegas en España que nos decían los fundadores que ya tenían planes de retirarse. Al iniciar la pandemia dijeron, ¿saben qué? Yo me regreso a trabajar. Porque independientemente de que los jóvenes a lo mejor están más duchos en el tema de la innovación y conocen mejor los temas de la tecnología, nuestros viejos han cruzado crisis muy fuertes, en particular en España, el tema del franquismo, ¿sí? Y entonces tienen experiencia de dirigir empresas en crisis. Entonces, retomar la historia, los colores de nuestro club, siempre es importante como para empezar a ser un ente común que en estos momentos de la vida y de la historia y de la humanidad, de verdad que necesitamos hacerlo. Y formar a partir del protocolo familiar un consejo de familia. Consejo de familia en donde en conjunto con la visión de los fundadores, de los hijos, de las nuevas generaciones, vayan creando a partir de lo que se tiene construido. Nuevos emprendimientos, por ejemplo, que se puedan supervisar los mismos, ¿sí? Que haya una guía, ¿sí? Un soporte, que haya quizá capital semilla, que podamos controlar el emprendimiento, la diversificación, las acciones de la empresa, cuidar nuestro patrimonio. Cuando hablemos de la esfera del patrimonio, en este caso, tenemos que empezar a tocar temas referentes al Estado, ¿sí? Al Estado, y me refiero al Estado, a los temas legales, que en particular en México y muy pronto en el resto de Latinoamérica, nos van a requerir tener un sistema de cumplimiento legal mucho más sólido y mucho más... ¿Se me hace que alguien está hablando? 794, 96 ya, personas conectadas súper bien. Llegamos a los 700 o no. Ahorita vamos a ubicar para que cierren el micrófono. El monstruito, ¿cuál es la brasa jugador? Chao, ese ministro. Pues, claro que sí, la del monstruito. Por favor, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Gracias. Disculpe, Fernando, ahora sí. No se escucha. Ahí voy yo ya, ¿verdad? No te escuchamos, Fernando. Gracias. Aquí ya me escuchan. No, perdónenme. Les platicaba que en México, a raíz del TEMEC, debemos implementar cada vez más temas de compliance, de asegurarnos que nuestras empresas cumplen con todas las leyes, no únicamente mexicanas, sino muchas también con referencia a Estados Unidos. Códigos de ética laborales, tenemos que armonizar nuestra legislación con los norteamericanos. Y esto es algo que poco a poco irá creciendo e irá avanzando. Va a ser una mancha como la humedad. La humedad ya no la podemos sacar de nuestra región. Y cuando hablamos de la empresa es muy importante que trabajemos un plan estratégico, ¿sí? Que muy seguramente lo vamos a tener que ir recalculando en el camino.
como estas aplicaciones de GPS como el Waze, que lo pones cuando quieres que te lleve a un lugar u otro y que si diste vuelta en un lugar donde no era, te manda un mensaje que te dice recalculando, recalculando. Para eso sirve el plan estratégico. No va a ser definitivo, lo vamos a tener que ir cambiando, pero definitivamente es un documento que nos puede ir guiando de hacia dónde queremos llevar a la empresa. También tenemos que trabajar de manera muy seria, cada vez más, en temas de seguridad jurídica, ¿sí? Y sobre esas bases empezar a trabajar en la transformación y en la diversificación, desde la mesa del Consejo de Administración de las empresas, ¿sí? Que es muy importante que cuando queramos trabajar en nuestra empresa con un consejo de administración que pueda soportar los temas de la sucesión directiva, lo hagan siempre con un plan estratégico, ¿sí? Para eso es el plan estratégico, para que el consejo de administración conozca la ruta a donde queremos ir, los indicadores que estamos marcando y que podamos ir creciendo a raíz de esto. Todo esto porque no es lo mismo, como me decía un profesor, no es lo mismo invertir capital de riesgo que poner en riesgo el capital. Las empresas familiares tendrán que invertir, tendrán que diversificarse, tendrán que transformarse, pero con un orden previamente acordado y previamente establecido, ¿no? Para lograr justamente el cambio de estafeta de la manera más tersa posible, que podamos crecer, que podamos encontrar trascendencia. Y yo quiero ya ir cerrando esta participación porque sé que estamos cortos de tiempo, haciendo una pequeña reflexión. ¿Cómo será el dinero en los próximos años? Ahorita me platican cómo es en el Perú, pero en México cada vez más el dinero es electrónico, la contabilidad es electrónica, pagas con tu celular, el banco te geolocaliza siempre que haces cualquier operación bancaria con tu celular, y entonces ya nos tienen amarrados. Entonces, ¿cómo va a ser el dinero en los próximos años? Y por lo tanto, la siguiente pregunta es, ¿cómo va a ser tu empresa en los próximos años? Porque al final la empresa busca el dinero. Y si el dinero va a ser digital, ¿cómo va a ser tu empresa? ¿Y cómo la vas a ir transformando a la par que se está transformando el dinero? Entonces, hace 10 años en México no teníamos contabilidad electrónica, no teníamos pagos geolocalizados, no teníamos CODI, ahora puedes pagar con tu mismo celular. Y estos cambios se están dando día con día. Con esto cierro mi participación. Les dejo mis redes sociales por si quieren estar en contacto. A mí me encantaría platicar con ustedes desde aquí e invitarlos que con su celular, si ustedes quieren estar participando en la información que se genera en el Centro Mexicano de la Familia Empresaria, pueden escanear este código y entran directamente a un grupo en donde estamos subiendo información de cursos, de diplomados, de pláticas, de información relativa exclusivamente a empresas familiares. Es un grupo sin memes, porque nada más nosotros podemos subir información, así es que despreocúpense de recibir violines muy temprano en la mañana saludándoles y dándoles los buenos días. Es pura información relativa a empresas familiares. Yo con esto cierro mi participación. Era media hora, creo que estamos sobre el tiempo y quedo a su disposición por si hay preguntas o cualquier cosa que les pueda apoyar. Muchísimas gracias, Fernando, por tu participación, tu exposición. De verdad que es muy claro el tema de tener que transformarnos, ¿no? Y que las empresas familiares se profesionalicen, ¿cierto? Este concepto de profesionalización, de tomar decisiones a través de tener buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas de gobierno, y que así como en tu país la gran mayoría de empresas son familiares, en el Perú también. En el Perú también, en realidad, las empresas familiares son el motor de eh, la economía, mueven mucho dinero en la economía acá en el Perú, y también el promotor de trabajo, ¿no? O sea, mueven mucho trabajo en el Perú. Entonces, y claro, la pandemia nos ha golpeado, pues, ¿no? Nos ha golpeado, creo que a nivel nacional,
¿no? Y a muchas de las empresas acá también, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos, digamos, el problema de la pandemia, ¿no? Y a eso tenemos que agregarle, pues tenemos una inestabilidad política y una inestabilidad económica, ¿no? Entonces, y nuestras empresas están trabajando, ¿no? Las empresas familiares para seguir adelante, ¿no? Con esta visión de futuro, esta visión de largo plazo, esta visión de querer continuar y querer dejar un legado. Y yo creo que es un reto que tenemos en común todos nuestros países en Latinoamérica y como todos los retos nos queda afrontarlos o dejar que nos atropelle el rinoceronte gris que estamos viendo en el camino, ¿no? Y en este tema, cuando tú nos hablas de la transformación, ¿no? ¿Cómo está yendo el tema, por ejemplo, de transformación digital en México, ¿no? Respecto a las empresas familiares? Fíjate que es un reto muy, muy importante porque hay poco acceso al conocimiento, a la tecnología. Es caro, o puede parecer caro, o simplemente es una inversión adicional que tienen que hacer las empresas familiares, que como sabemos, muchas veces están al día o muchas veces están complicadas con la nómina, y más en una época como la que nos tocó vivir, en donde el distanciamiento. Perdón, creo que tenemos problema de conexión con Fernando. Sí, dejó de sonar. De los problemas del día a día, enfrentar de qué manera puedes transformar a tu empresa para lograr seguir compitiendo en, en esta época, ¿no? Nosotros también con el tema de transformación digital también tenemos inconvenientes, ¿no? Sí es cierto, los jóvenes pues están totalmente involucrados con la tecnología, pero por ejemplo tenemos también inconvenientes estructurales, ¿no? Nuestra internet no es de la mejor calidad en el país, pues tenemos muchas zonas en el país que no tienen acceso a internet, ¿no? Pero sin embargo, esta pandemia sí nos ha permitido también avanzar, ¿no? En transformación digital hay muchas cosas que antes no las hacíamos. Por ejemplo, una de las cosas que se han trabajado muchísimo acá y ha avanzado muchísimo es el tema logístico, ¿no? El tema a través de deliveries o la compra, los restaurantes. En Perú somos un país donde existen muchísimos restaurantes que son parte de las empresas familiares, ¿no? Claro. Y que ellos han buscado cómo entregar sus productos, ¿no? A través de, en algunos casos, ¿no? Usando estas digamos, empresas como Rappi, como empresas que se dedican al tema de delivery con mucha experiencia, ¿no? Entonces es Claro. una parte de la transformación, pero y la pregunta sería, y dentro de las empresas mismas, ¿no? Esta transformación digital para toma de decisiones, tener sistemas dentro de las organizaciones que les permitan a las empresas familiares tener información para tomar decisiones. ¿Cómo van con ustedes por allá con eso? Eh, te comento, ha sido complicado porque se han tenido que abordar muchas cuestiones. En este momento, lo primero en lo que se preocuparon las empresas fue en el tema de salud, ¿no? O sea, fue realmente un momento en donde nuestras empresas, todos nosotros, no únicamente las empresas, pues nos preocupamos por la pandemia, que no conocíamos el alcance. Nos enfrentamos también a muchos de nuestros mayores miedos, la pérdida de nuestro trabajo, la pérdida de nuestra salud, la muerte. Pero esto también nos debe de llevar a sopesar qué es lo que queremos hacer, qué es lo que, o sea, enfrentarnos a la realidad que estamos viviendo
y tomar las decisiones que tenemos que tomar, ¿sí? Porque sí que tenemos cosas que podemos ir avanzando y hay herramientas como Rappi, por ejemplo, o temas que no se requiere tanta inversión, sino más ingenio. Y para eso creo que los latinoamericanos somos muy buenos, para ingeniarnos soluciones con lo poco que tenemos a nuestro alcance. Entonces, se requiere sentarnos todos, aportar experiencia, juventud, interés, conocimiento. Tenemos al alcance muchísima información, ¿sí? Hay que saberla buscar, hay que dedicarnos a buscar, hay que invertir un poco más de horas en echar adelante a nuestras empresas, que afortunadamente en el tema de las empresas familiares siempre se cuenta con ese adicional. La familia sabe que la empresa es de ellos y por lo tanto hay un mayor compromiso, ¿no? También es cierto que las empresas familiares pueden reaccionar de manera más rápida que los grandes corporativos, ¿sí? Y eso obviamente, si lo podemos aplicar, nos va a ayudar muchísimo a futuro. Hay muchas soluciones que se pueden dar, pero hay que sentarnos y crear una estructura del tamaño de nuestra empresa, ¿no? O sea, perdamos del miedo a hablar de gobierno corporativo, perdamos del miedo a hablar de consejo de administración, perdamos el miedo de profesionalizarnos. Creo que además no tenemos opción. Claro, ¿Sí? no hay otra en Realmente realidad, ¿no? No hay forma de que podamos no hay otra crecer. cosa que podamos hacer más que ponernos a trabajar con seriedad. Así es, porque si no nos podemos a trabajar con seriedad, no nos profesionalizamos, en realidad no podríamos, ¿no? Seguir creciendo, ¿no? Y cuando nosotros hablamos pues, de empresas familiares que generan valor, ¿no? De empresas familiares que crezcan, empresas familiares que puedan dejar un legado, ¿no? Si no nos profesionalizamos es imposible que lo podamos hacer, ¿no? Es correcto. ¿No? No sé si alguien tenga alguna duda o que quiera participar, puede abrir su micrófono, digo, si se les hace más fácil. O sea, Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Javier? Qué gusto, Fernando. Saludos al hermano país de México. Saludos, Eh, igual. Quería un poco interesarme en saber cómo las pequeñas empresas en México, sobre todo el sector turístico, están pasando ahora esta pandemia. Gracias. Gracias, Javier, pues la están pasando duro. Yo creo que el sector del turismo ha sido quizá de los más afectados por obvias razones. Se dejó durante mucho tiempo de recibir turismo extranjero, la misma pandemia, a pesar de que en México no hubo una cuarentena tan estricta, nunca fue forzoso ni obligatorio estar en casa. De todas maneras, sobre todo al principio, pues se complicó y poco a poco ha ido recuperando, pero sí, ha sido uno de los sectores quizá de los más afectados. Esperemos que pronto se pueda empezar a regularizar, pero dependemos muchísimo de la vacunación. bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por tu participación. De verdad que saber que estamos similar también nos ayuda, ¿no? Claro, Nos ayuda a saber que estamos trabajando de las mismas maneras, ¿no? Buscando hacer que nuestras empresas familiares se institucionalicen, ¿no? Y
como tú dices, ¿no? Es casi como ir haciendo evangelizar, ¿no? Hay Como que ir evangelizar, hay evangelizando, ¿no? que evangelizar. Sí, no, no es No, sencillo, pero bueno, no hay otro camino, ¿no? así es. Yo les agradezco muchísimo la invitación. La verdad, me encanta aprender de ustedes, platicar. Eh, Soy un creyente que nuestros pueblos latinoamericanos tenemos mucho que compartir entre nosotros y tenemos mucho que podemos potencializar. Entonces yo siempre voy a estar a sus órdenes, lo que se les ofrezca, lo que pueda colaborar, e invítenme cuando tengan este tipo de pláticas pero como oyente, para escucharlos, no nada más, no para venir a hablar yo. ¿Eh? Bueno, ahora te quedas con nosotros porque vamos a escuchar a nuestra siguiente expositora, ¿no? Que es Muy bien. una empresaria familiar peruana, ¿no? Vamos a dar la bienvenida a Cintia Añaños. Muchas gracias, Cintia, por estar acá. Ella es licenciada en Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, MBA de la Universidad Europea de España y máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Piura, ¿no? Su trayectoria profesional la ha hecho en la empresa de la familia que se llama Industria San Miguel. Ha ocupado diferentes puestos en Industria San Miguel, entre ellos como director de finanzas, ¿no? Y actualmente se desempeña como gerente general para Perú y Chile. En realidad ella asumió la gerencia general de la empresa este, con 28 años de edad, ¿no? Bastante joven para el tamaño de la empresa. Muchas gracias por tu presencia, Cintia. Ella nos va a presentar y nos va a compartir la experiencia de la empresa, ¿no? Cómo ellos han ido manejando el tema de la pandemia y cómo están trabajando. Muchísimas gracias y bienvenida, Cintia. Bueno, hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Julia Teresa. Muchas gracias a la Universidad de Lima también por invitarme a esta presentación. Quisiera empezar primero contándoles un poquito acerca de la empresa y para eso tengo un video que me encantaría que todos vean. Te queremos contar lo que está dentro de esta botella. Una historia que partió hace 32 años con una gota. Una gota que vino desde Ayacucho y que inspiró a toda una familia del Perú a realizar su sueño. El sueño de llevar una botella que no solo estaba llena de sabor, sino de alegría, de unión, de risas. Esas risas que alimentan el espíritu de nuestra gente. Y para eso había que trabajar. Había que entender que este sueño solo era posible hacerlo realidad con pasión. La pasión por nuestra tierra, que nos hace sentir orgullosos por nuestra cultura, tradiciones e historia. La pasión de trabajar por nuestra gente, gente de esfuerzo que con su garra hacen que nuestro país sea cada día mejor. Pero esta pasión también es responsable con nuestra gente, con nuestras comunidades, con nuestros niños y jóvenes, que son el futuro de nuestro país. La base son los 4 ejes de responsabilidad social que hemos construido para unir esfuerzos, para ser una empresa sostenible en el tiempo y cuidar juntos nuestro planeta. Porque solo trabajando así, con la pasión que ponen día a día nuestros más de 5.000 colaboradores, se hizo posible llegar más lejos y hacer que nuestro sueño no tuviera fronteras. Por eso, esta gota que nació hace 32 años como un emprendimiento, como una idea llena de amor, dedicación y pasión, es la misma que hoy te acompaña a ti, a ellos y a todos los que cada vez que abren una de nuestras botellas, también abren parte de nuestra historia. ISM, Industria San Miguel, 32 años de pasión por el futuro. Bueno, como ustedes seguramente ya han escuchado de ISM, nosotros nacimos en Ayacucho en el año 1987. La empresa fue fundada por mis padres, Jorge Añaños y Tania Alcázar.
sino que también estamos en Chile, tenemos presencia en Brasil, en República Dominicana, en Haití, tenemos una nueva planta, siendo uno de los retos en realidad más importantes que tenemos ahora en este último año, ¿no? Aparte de, evidentemente, Perú. Desde allí exportamos a todo el Caribe, a Centroamérica y también exportamos a Estados Unidos. Pero hay un punto muy importante. Durante los últimos prácticamente 2 años, nosotros hemos trabajado teniendo una visión de empresa. Sin embargo, queríamos plasmarlo en algo que era mucho más importante para nosotros, que significa saber cuál es el propósito y la existencia de la empresa, por qué hacemos lo que hacemos y hacia dónde vamos. Eso es lo que alinea finalmente nuestra misión, nuestra visión y la estrategia que queremos seguir. Porque hoy en día una persona no compra lo que haces, sino el por qué también lo haces. Siguiente. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Esa es la razón por la cual existimos, como ya le explicaba. Poder pasar a la siguiente para ir un poco más. Siguiente. Bueno, un poquito antes de contarles exactamente cuál es nuestro propósito, que tengo la diapositiva ahí, parece que se ha pasado. Quería explicarles el por qué es importante que tengamos eso definido. En realidad, tener un propósito es muy importante para una empresa porque define el norte de nuestra estrategia. También eso alinea las funciones y las acciones que vamos a tomar. Por el otro lado, es la huella que dejamos en el mundo porque nos hace relevantes y sostenibles en el tiempo. Y es el motivo común que en realidad nos une a todos los trabajadores de ISM y a cualquier empresa en general, cuando tienen un propósito muy bien definido, porque es aquello que en realidad los inspira y hace que más bien sigas trabajando también dentro de la empresa y te comprometas muchísimo más, no solo con lo que tú ofreces y con tus consumidores, sino también con el mundo en general, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito en ISM? Es dar todo nuestro espíritu emprendedor para alimentar un futuro próspero. Emprendedor porque nosotros nacimos así, desde un emprendimiento en Ayacucho. Después, para alimentar un futuro próspero, ¿por qué alimentar? Porque podría ser dar de beber, ¿no? Hacemos bebidas, sino que también nosotros queremos entrar y estamos desarrollándonos y empezando a desarrollarnos en el tema de alimentación. Y un futuro próspero, porque en general con cada una de las acciones que nosotros implementamos y la estrategia y todo lo que hacemos en ISM, en realidad repercute en algo muy importante, que es la prosperidad de nuestros trabajadores, la prosperidad de toda la gente y todo el sistema que trabaja dentro de ISM. Siguiente. Entonces, pasando a un punto que creo que justamente la materia, ¿cómo se refleja esto? Como ya les explicaba, esto se refleja en la estrategia que nosotros hacemos. Y esa estrategia finalmente se aterriza, lo explico porque es importante que todos lo entendamos, porque así pasa en cualquier empresa. Esa estrategia se aterriza en las operaciones, a nivel tanto de un trabajo específico de personas, de trabajar con nuestros colaboradores, y también la parte de procesos y operaciones. Todo esto va dentro de una base de desarrollo sostenible y tiene que ser reforzado por la cultura. En nuestro caso es reforzado por la cultura ISM, que son los valores que nosotros tenemos, la familia y la empresa. Siguiente. Siguiente, por favor. Porque quiero entrar un poco más al ejemplo en sí. ¿Por qué he explicado todo eso anteriormente? Porque creo que ha sido lo que finalmente ha delineado cuál ha sido la estrategia de ISM durante la época de la pandemia. Y bueno, no quiere decir que hayamos salido de la pandemia, de hecho seguimos. Pero en el 2020 ha sido un caso completamente atípico y quizás uno de los retos más grandes que ha sufrido la industria en general y bueno, todas las empresas en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo afectó el COVID a la industria de bebidas en el 2019? Ustedes pueden ver aquí un cuadro específico en donde les mostramos el year to date acumulado a agosto del 2019 comparado versus el año anterior. No sé si está claro ahí. Como pueden ver, discúlpenme, tengo la imagen un poquito borrosa.
Un segundo. Bueno, la industria en general. Años es lo que está hablando. Sí, la industria en general decreció en prácticamente durante los meses de julio, agosto y septiembre. No diré marzo, abril, mayo. Ha decrecido en más de un 39%, si no me equivoco. Las gaseosas y todas las categorías en general decrecieron en ese trimestre de manera bastante importante. Esto se reflejó en nuestras ventas con una caída de menos 40% solo en ese trimestre en el que estuvimos con cuarentena estricta. Siguiente. Ahí está. Y de año a año cayó en menos 18% en general como industria. ¿Cuáles son los comportamientos que también hubieron? O sea, no solamente que tuvimos una especie de caída en ventas, de hecho fuimos una de las pocas empresas afortunadas de poder seguir trabajando durante la pandemia, sino que también hubieron cambios importantes en el consumidor y las costumbres. No solo empezamos con el tema del teletrabajo, sino que también las personas empezaron a dedicar mucho más al tema de las compras online, cocinar en casa, preferir a comprar alimentos mucho más saludables también, han apostado más por el entretenimiento en redes sociales, etcétera. El aprendizaje, la mayoría de personas también ha estado estudiando durante esta época desde casa. ¿Y qué pasa? Que el consumidor evidentemente ha optado por tener un estilo de vida saludable, pero también compras más inteligentes, o sea, es decir, las relaciones de precio, calidad, y sobre todo, por ejemplo, buscando ahorros, comprando ofertas, productos que sean, o sea, gracias a eso tuvieron más crecimiento las marcas propias también, los crecimientos de los discounters. Se cambiaron de canales, evidentemente. Hemos visto que varios mercados estuvieron cerrados, los restaurantes estaban cerrados. Ha habido un crecimiento mucho más fuerte del e-commerce, el desarrollo de las compras online. En los nuevos hábitos también ha aumentado el consumo en el hogar, etcétera. Pasemos, por favor, siguiente. ¿Y cuál fue la estrategia que nosotros hemos aplicado en ISM? Como yo les mencioné, la estrategia se aplica en 3 ámbitos específicos. El primero es el trabajo con las personas, que era en realidad lo más importante y el reto más fuerte que hemos tenido durante el año 2020, el tema de negocio y el tema de procesos. Siguiente. ¿Cuál ha sido nuestra estrategia? Bueno, nuestra estrategia, solamente quería hacer un clic aquí, se basó también evidentemente en nuestra cultura y en la parte más importante que es el cuidado de la familia, de nuestra gente, de los valores y de la empresa. Siguiente. Entonces, cuando estábamos hablando de la estrategia, hablábamos primero de las personas. Las personas son los primeros. Y sobre todo estando en una pandemia, ha sido una situación bastante crítica aplicar los protocolos. ISM en el año 2020, me recuerdo 2 semanas antes de que cerráramos el país, prácticamente, ya nosotros teníamos protocolos que estaban en proceso de implementación, ya sobre todo para el cuidado de nuestra gente. Hicimos el protocolo anti-COVID en toda la cadena y capacitamos también a todas las familias. Creamos un comité técnico COVID que era transversal no solamente hacia nuestra empresa, sino también a todas las empresas del sistema y también socios estratégicos que teníamos, como por ejemplo distribuidores específicos, etcétera. ¿Por qué? Porque teníamos que monitorearlos día a día en términos tanto de salud y también en el tema del cuidado con respecto a los protocolos, las capacitaciones, para que estén completamente informados y también sobre todo la parte emocional, porque creo que eso ha afectado bastante a todas las familias peruanas. Implementamos evidentemente temas de bioseguridad, comunicación constante a través de WhatsApp y todos los centros operativos. Y por el otro lado, trabajamos también en un punto importante. Cuando hay una crisis siempre hay innovación, siempre hay oportunidades. Entonces, lo que hicimos fue priorizar todos los proyectos estratégicos que nosotros teníamos y lo que hicimos fue empoderar a nuestros equipos para que justamente no solo reestructuren los planes, prioricen los proyectos, sino que también trabajen en las nuevas ideas y destraben los procesos y aceleremos sobre todo los procesos de digitalización dentro de la empresa que estaban encaminados, pero esta vez tenían que ser muchísimo más rápidos. Entonces, también al descentralizar los equipos, permitimos que tomaran decisiones mucho más rápidas porque
teníamos diferentes situaciones en todo el resto del país. Algo diferente ocurría en Arequipa que otra cosa que ocurría en Cusco, etcétera, ¿no? Entonces, hicimos una priorización de los presupuestos, apostamos por los principales proyectos y fortalecimos nuestras exportaciones. Siguiente. Con respecto a la parte de negocios, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, más allá de priorizar en realidad los lanzamientos, agilizar los lanzamientos con productos saludables, como por ejemplo Cris con jugo de naranja, seguimos con los procesos de aloe vera, los desarrollos que hoy en día hemos lanzado una marca que se llama Cool, que tiene extractos naturales, etcétera. También continuamos con el desarrollo de productos libres de octógono, y por el otro lado también nos enfocamos en unos canales importantes. Reforzamos el tema de mi tienda ISM. De hecho, mi tienda ISM hace delivery a nivel nacional. Creo que es la única página de internet, de website de bebidas que hace delivery en todos los territorios donde está, no solo en Lima. Entonces también reforzamos el tema de Delivery Go. Delivery Go es una alianza que nosotros hicimos, no más que una alianza, hicimos una apuesta con una startup en crear esta aplicación que es justamente, que justamente hace el delivery a través de todas las bodegas hacia el consumidor final. Esto ayuda a que nuestros socios estratégicos, que son los bodegueros, puedan llegar al consumidor de una manera más rápida, y evidentemente en la época de pandemia donde había muchísima más restricción, es más, la gente casi no salía, le daba mucho miedo, etcétera, las bodegas empezaron a hacer delivery. Con esta aplicación les hemos ayudado, no a todas, porque en realidad empezó más en el norte y la seguimos expandiendo a nivel nacional, para que puedan llegar de mejor manera al consumidor final, ¿no? Evidentemente hicimos todo el tema digital, pagos con Yape, etcétera, para poder justamente disminuir el contacto con nuestros bodegueros, y aceleramos los proyectos como mencionamos anteriormente, ¿no? Siguiente. Bueno, en el tema de procesos, que es una parte que en realidad voy a pasar muy rápido porque quiero pasar a lo más fundamental, es básicamente que hemos tenido un montón de problemas logísticos, hemos tenido que reestructurarnos, adaptarnos también a la logística internacional, que hoy en día se ha visto bastante afectada, ¿no? Y obviamente a la escasez que se ha vivido en el 2020 para poder producir. Siguiente. Acá quería pasar un poquito a la estrategia que nosotros hemos tenido como empresa, porque creo que lo más importante es decir es cuál era el rol de ISM ante la sociedad, cuál es el rol de ISM en el Perú, ¿no? Podemos ver aquí un cuadro que tiene dos ejes importantes transversales, ¿ya? El primer eje horizontal es el tema del el eje político, básicamente, es por un lado el eje social, podría decirse, que está conformado por un lado por las partes por la familia, por la sociedad, por los consumidores en general, y del otro lado nosotros tenemos al gobierno, que son aquellos que legislan y que evidentemente no solo Se perdió conexión. Parece que Cintia salió. Vamos a esperar un poquito, ¿sí? Disculpe, no sé si Gracias, llegaron a Cintia. Ah, sí. Ahora sí se escucha, Cintia. Sí se escucha, gracias. Lo siento, si hay en algún momento algo interrumpe, me avisan por favor si es que no se escucha bien. Gracias. Bueno, de manera transversal tenemos el eje económico conformado por los gremios empresariales y por el otro lado la empresa también por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, dentro del cuadrante relación empresa-comunidad, empresa-familia? Hemos donado más de 20.000 cajas de bebidas a las poblaciones vulnerables, más de 5.000 caretas anti-COVID donadas, 15.000 soles donados a recicladores, 80 balones de oxígeno donados entre Ayacucho, Huacho, 2.000 estudiantes capacitados por el FOPER, programas para las familias ISM y emprendedores ISM, porque era importante que en una situación de crisis ayudáramos a nuestras familias a encontrar una oportunidad, sobre todo para seguir generando ingresos.
y sobre todo porque muchas familias han tenido también familiares o el papá, la hermana, el hijo, no sé, que también han perdido el empleo. Entonces, o sus empresas han cerrado. Estábamos en una situación bastante fuerte y es importante darles las herramientas y ayudarlos a continuar con esto, ¿no? De cara a la sociedad y con el trabajo que tenemos con los gremios, hemos tenido más de 30.000 bodegueros capacitados por el programa Mejorando mi Bodega. Este es un programa que realmente me parece muy lindo, en donde nosotros apenas empezó lo de la cuarentena, justamente pasado el primer mes, sacamos todos los estudios que teníamos del consumidor, los hábitos, para que nuestros bodegueros pudieran alinearse a las nuevas tendencias o todo lo nuevo que estaba pasando en el mercado peruano. Por el otro lado, enseñarles de finanzas, enseñarles cómo digitalizarse, enseñarles de todo. ¿Por qué? Porque son nuestros socios estratégicos. Y a través de ellos, es que, o sea, nosotros no seríamos nada sin ellos. Entonces, aquí era un eje muy importante apoyar a todos nuestros bodegueros, ¿no? Uy, está medio borroso. Bueno, también esto lo hicimos en una alianza con Centrum y Lima 1 e hicimos también donaciones. Ay, discúlpenme bien, está medio borrosa la diapositiva, no la veo bien. ¿La puede agrandar, por favor, señor Eduardo, un poquito en el cuadrante en el que estaba hablando? No, la anterior, please. Agrándela, gracias. Bueno, también con relación a la alianza, tanto con gremios y con el gobierno, por el otro lado, nosotros también hicimos una inversión importante de más de $60.000 en el desarrollo, no sé si todos han escuchado lo de la prueba molecular rápida. De hecho, es un proyecto que ha sido bastante importante y la verdad que como producto se llegó a crear, sin embargo, hasta ahora no ha visto la luz del día. Sin embargo, ha sido una investigación y un trabajo importante colaborativo con la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y otras entidades más, ¿no? Bueno, por el lado de la sociedad también donamos respiradores mecánicos a los hospitales. Como les mencionaba, la parte de empresarios y gobierno, porque acá también fue no solo empresarios, sino también están las universidades, fue el convenio que tuvimos de los $60.000 para apoyar la creación de pruebas moleculares rápidas. Por el otro lado, también con relación al gobierno, nosotros, bueno, donamos igual también bebidas, más de 30.000 cajas de donación al MINSA, a Salud, a las Fuerzas Armadas. Tuvimos un acuerdo de producción limpia que firmamos también con el Ministerio del Medio Ambiente. Hicimos trabajos con las municipalidades, los gobiernos regionales, justamente para seguir trabajando con el tema de sostenibilidad y reciclaje a lo largo de esto. Siguiente, por favor. Pero todo esto se basa en un punto importante y es lo que yo quiero resaltar y que creo que todas las empresas tenemos que trabajar, ya sean empresas familiares o corporativas externas, qué sé yo, y es tener un modelo de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque lo que todos buscamos es primero generar bienestar y un futuro próspero, pero esto no se hace solo. ¿Qué cosa es ser sostenible realmente? Ser sostenible es hacer que tus operaciones permitan la creación de más operaciones en el futuro, en un proceso de mejora constante. Y hay que tomar un punto importante, y es que no hay mejora continua, no hay mejora continua de las personas, porque las personas son las que hacen el cambio. Si nosotros no hubiéramos trabajado, si no hubiéramos empoderado a nuestros equipos, si no estuviéramos capacitándolos, informándolos, comunicándonos siempre, pues no hubiéramos tenido ningún tipo de innovación, no hubieran salido las aplicaciones, no hubieran salido las otras cosas que hemos generado dentro de ISM y los nuevos lanzamientos, ni nada, ¿no? Entonces, todos los cambios, las adaptaciones se hacen a través de las personas. Si las personas no mejoran y tampoco no apuestan por sí mismas en seguir mejorando, no hay innovación, no hay cambio, no hay nada. Es el único modelo de negocio que se mantiene en el tiempo y es el único que genera rentabilidad constante. ¿Y eso qué quiere decir? Que esto implica tener una visión no de corto plazo, sino una visión de mediano y largo plazo. Porque, por ejemplo, la sostenibilidad involucra un punto muy importante que es cuál es el valor agregado que tú le das a tu producto y cuál qué tipo de producto ofreces, qué tipo de servicio ofreces, pero no es solo eso, es cómo lo haces y cómo haces que a lo largo del tiempo
sea rentable sin que tú te dispares, porque hay empresas que prefieren capitalizar en el corto plazo, pero literalmente te van a cobrar una exageración y no te van a dar lo mejor que te tengan que dar, porque es la verdad, existen ese tipo de empresas, ¿ya? Pero finalmente, de aquí a 5 años ya no existen. De eso, ese tipo de estrategia es la que no se puede tener, y menos ahora, y viendo de cara al futuro. Entonces, un modelo sostenible más los valores es la que te va a dar, los valores de una empresa son las que te van a dar justamente un futuro mejor. Esto evidentemente está influenciado por un contexto macroeconómico que es bastante importante también manejar y entender, y también sobre todo que hayan personas dispuestas a hacerlo, ¿no? Siguiente. Con esto quería llegar a la parte final, porque he hablado tanto de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad para nosotros la hemos aplicado desde que nacimos. Desde el tema de ser realmente una empresa resiliente, de tratar de romper paradigmas, hacer cosas completamente diferentes, pero también de la mano con la comunidad, de la mano con nuestros consumidores, entregando un buen producto de calidad a un precio justo que esté hasta en la punta del cerro, en todos lados, que podamos decir masivizar, ¿no?, nuestros productos, también cuidando el medio ambiente. Y nosotros también hemos tenido ya experiencias importantes en donde actuar de esta forma, como por ejemplo cuando entramos en República Dominicana, donde tuvimos el riesgo de prácticamente perder la empresa completamente, toda nuestra inversión allá, el actuar de manera sostenible y también ser una empresa responsable con la comunidad hizo que salváramos la empresa en República Dominicana hace 10, casi 15 años. Entonces, ahí aprendimos que estábamos haciendo las cosas bien. Y lo que hoy en día estoy presentando es básicamente el aterrizaje, puede decirse, de todo ese aprendizaje y lo que nosotros hemos hecho durante el año 2020. Quería terminar esta presentación diciéndoles que el éxito es el resultado de la pasión, porque si nosotros no tenemos pasión por lo que hacemos y lo hacemos bien, básicamente nunca tendremos buenos resultados y no será mejor. Pongámonos metas altas, soñemos y pensemos en grande siempre. Creo que eso es lo que va a hacer que nosotros cambiemos, que innovemos y que rompamos paradigmas, como buenos peruanos que somos. Gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Muchas gracias por la presentación, ¿no? Por el ímpetu que pones en lo que nos has mostrado, por la pasión que tienen ustedes en lo que hacen, ¿no? En realidad, tu familia, yo estoy siguiéndolo, y gracias también por apoyarnos para hacer el caso que estamos trabajando desde la universidad con Eduardo, que nos está apoyando mucho, ¿no? Creo que, o sea, tu familia es el lado de tu papá y tu mamá, ¿no? Son ese tipo de emprendedores y de empresas familiares que en realidad nos hace ver que es posible hacer las cosas y hacer las cosas bien, ¿no? Y de buena manera, ¿cierto? Como ustedes hablan, ¿no? Todo el tema de responsabilidad social que está involucrado en los valores de ustedes, ¿no? En los valores en los que cree la familia, Añaños Alcázar, ¿no? O sea, son los valores con los que ustedes logran tener lo que tienen, ¿no? Logran acercarse al cliente, logran entregar al cliente el producto que el cliente quiere, ¿no? Adaptándose a las necesidades y a los gustos, dependiendo del lugar donde estén. De repente eso nos podrías también hablar un poquito, ¿no? Para que nos escuchen esa estrategia que tienen ustedes de adaptarse a la zona donde estén, ¿no? Con los sabores y los gustos de la gente. Sí, bueno, creo que esa es una de las fortalezas que nosotros tenemos como ISM. Nosotros tenemos un área de investigación y desarrollo, no solamente a nivel local, sino corporativa. Y lo que sí es importante para nosotros, y creo que ha delineado bastante el éxito de ISM y por qué hemos crecido también como hemos crecido, es básicamente que le ponemos mucho foco al tema de la adaptación al paladar de los consumidores donde nosotros estamos. Es decir, desarrollamos productos específicos o sabores en donde no aprobamos ningún desarrollo ni que salga ningún lanzamiento si no tiene un performance a la hora que hacemos los estudios que sea mejor que la competencia. Entonces, que tenga una alta aceptación y que sea mejor que la competencia. Desarrollamos sabores completamente diferentes, no solo para
para Perú, sino también, por ejemplo, para Chile, lanzando sabores diferentes como papaya, limonada. Hoy en día estamos con Cool, por ejemplo, también aquí con los extractos, con extractos naturales, extractos de cúrcuma, y es parte de la evolución y las tendencias, ¿no? En República Dominicana sacamos chinolas, sacamos sabores de fantasía que realmente no hay en otros mercados, y justamente lo hacemos porque el consumidor es completamente diferente, ¿no? ¿Aló? Gracias, sí, gracias, Cintia. Tenemos una pregunta en el chat, que la voy a leer, ¿no? Nos dicen, ¿qué requisitos necesita para acceder al mercado de valores una empresa familiar mediana con ventas a nivel nacional e internacional, con implementación en marcha de un gobierno corporativo y una gerencia profesional? ¿No? O sea, ¿cómo Bueno, hacemos en todo caso para ingresar? Sí. Exactamente lo que dijiste, o sea, básicamente para entrar en bolsa, bueno, aparte de que la familia tiene que querer entrar para financiarse ahí, puedes hacerlo a través de bonos también, no solamente ventas de acciones, pero básicamente sí se requiere un buen gobierno corporativo, tener una empresa bastante profesionalizada, sobre todo ya con la implementación de todos los requisitos o exigencias de sostenibilidad dentro de la empresa, ¿no? La sostenibilidad hoy en día genera más valor, incluso los inversionistas a nivel mundial están apostando más por empresas que están demostrando ser sostenibles en el tiempo, no solamente a través por ejemplo, de la no explotación de personas, el tema de no favorecer a los temas de la esclavitud, del tema del cuidado del medio ambiente, el tema y puede decirse igualdad de género, ¿no? Dentro del trato dentro de las empresas. Eh, Todo eso en conjunto, más el tema, por ejemplo, de cybersecurity dentro de la empresa, todos los protocolos que tú tienes dentro de la empresa para el cuidado de la información, de la data, todo esto dentro de un buen gobierno corporativo, directores externos, etcétera, son parte importante y esencial. Y obviamente la otra parte es tu estrategia como empresa y la parte de tu solidez financiera, ¿no? Claro, ambas cosas tienen que estar de la mano, evidentemente, ¿no? Sin gobierno corporativo no podríamos implementar todo lo que ustedes han implementado, ¿no? Y como dices, ¿no? La parte de sostenibilidad debe ser la parte medular en realidad para las empresas, ¿no? En el caso de ustedes trabajan en sostenibilidad en realidad los tres pilares, ¿no es cierto? El económico, el ambiental y el social. Sí. ¿No? Justamente dentro de eso ya venimos trabajando desde hace muchos años, tenemos un plan de acción para cada cosa, pero creo que se ve reflejado dentro de las acciones como las que hoy he presentado, por ejemplo, en cómo hemos actuado ante la pandemia, ¿no? Independientemente de que pudiéramos haber pasado dificultades por temas financieros, porque todas las empresas la han pasado, etcétera, nos hemos reestructurado, hemos sacado adelante eso, pero sobre todo ayudado también a la comunidad en general y también apostando por algo que es muy importante como la capacitación, la educación, para más bien tener oportunidades diferentes de salir adelante, ¿no? De hecho, ISM sigue comprometida con el desarrollo sostenible de la empresa y el cuidado del medio ambiente. Estamos haciendo apuestas interesantes e importantes que ya les contaremos justamente para el trabajo con las resinas recicladas, todo el proceso de cerrar el círculo, puede decirse un círculo virtuoso, ¿no? Del PET en este caso, porque el principal factor y evidentemente que entendemos de impacto en el medio ambiente es el PET, pero más que el PET es la basura plástica. Y lo que vamos a seguir reforzando y vamos a trabajar mucho más fuerte y ahora también dedicarnos a cerrar este ciclo, esta economía, a generar una economía circular. Estamos apostando por eso, una estrategia que genere economía circular. Entonces, lo que vamos a hacer es poner esos PETs que no se pierdan en la basura ni nada y trabajar de la mano tanto con el gobierno y las comunidades para que más bien pueda ser reprocesada, pasar a ser resina reciclada y formar parte de las botellas, ¿no? Como hasta ahora ya venimos también implementando. Es así, tenemos una pregunta que de repente no tiene relación con el tema de empresas familiares, ¿no? Pero
de repente con la experiencia en otros países, ¿ustedes están trabajando o han visto en alguno de los países que están trabajando con criptomonedas en general, ¿no? Como moneda de transacción, porque acá en el Perú en realidad muy restringido, ¿no? Sí, bueno, en realidad es una... Tú sabes que el valor de una moneda se sustenta en la confianza que también se tiene en ella, ¿no? Entonces, esta no es una moneda que todavía sea muy difundida. En otros países lo han intentado hacer, empresas están intentando utilizarla, pero sobre todo la utilizan, por ejemplo, como una herramienta financiera en los países donde no tienes dificultad para poder hacer cualquier tipo de transacción. Por ejemplo, Haití. En Haití la utilizan porque tener acceso a los dólares, porque tú compras insumos y todos tus insumos vienen en dólares, es completamente difícil. Las personas lo que utilizan normalmente para mantener el valor del dinero, porque Haití tiene una economía bastante inestable, es meter el dinero y colocarlo en criptomonedas, ¿no? Pero no es algo que todavía se haya, puede decirse, difundido completamente para el uso empresarial, ¿no? Sí, en realidad, ¿no? Y acá en el Perú, en realidad es restringido también el uso, ¿no? Sino que teníamos un participante que nos estaba haciendo esa consulta, entonces aproveché para trasladarla, ¿no? Y justamente usando la experiencia, pues en qué país, ¿no? Y evidentemente, como tú dices, es una forma de mantener el valor de la moneda, ¿no? Ujú. Vamos a mirar si tenemos alguna otra pregunta, otros participantes. Yo me quería quedar, Cintia, con algunas ideas, ¿no? Que tú has venido comentando y que también he venido viendo de la empresa de ustedes, ¿no? Y una de ellas era este tema de la mejora continua, ¿no? La mejora continua y mejora continua de la empresa a través de las personas con las que ustedes trabajan, ¿no? Y creo que es un tema que sí es importante que reflexionemos, ¿no? Que tenemos alumnos y tenemos empresarios familiares también. Em, el cuidado, ¿no? Desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de mediano y largo plazo que debemos tener con nuestros colaboradores, ¿no? Sí, sí, creo que ese es el punto más importante de todos, porque como mencionaba anteriormente, no existe ningún cambio ni nada. Y yo creo que la responsabilidad de la mejora continua personal es de cada uno, independientemente de que la empresa pueda apostar y evidentemente desarrollar, crear cursos. Nosotros tenemos la Universidad ISM también, justamente para continuar con el tema de la capacitación y la preparación de nuestra gente. Y queremos ampliarla muchísimo más. Tenemos retos muy interesantes con esta universidad ISM, pero creo que nosotros como personas no nos podemos quedar. Aún si la empresa no quizás, no sé, no valore o no le apueste tanto a esto, como profesionales, para tener éxito, sí necesitamos estar constantemente actualizándonos, cambiando, leyendo, estudiando y sobre todo apostando por la generación de nuevas ideas, ¿no? Dentro de una empresa. Entonces, incluso no, para crear tu propia empresa o para hacer lo que tú quieras hacer en la vida en general, porque esto nos ayuda a tener una mayor visión y el tener una mayor visión te da más oportunidades. Nos ayuda a innovar, ¿no es cierto? A innovar, a pensar, a abrir, ¿no? A abrir las posibilidades, ¿no? Sí. Esa es parte de lo que ustedes trabajan. Y ya para ir terminando, Cintia, como esto es un evento de empresas familiares, me gustaría que les comentes, ¿no? A quienes están, ¿cómo es la relación, digamos, ustedes como familia, ¿no? Porque ustedes son 4 hermanos y todos están involucrados en la empresa. Entonces, ¿cómo han hecho como familia para involucrarse, ¿no? En su empresa todos y trabajar también unidos, ¿no? Yo creo que eso ha sido algo que es quizás no tan, es algo medio atípico en algunas empresas familiares, este, sobre todo cuando pasas a una siguiente generación, ¿no? Eh, la verdad que yo tengo el privilegio, la verdad, no solamente de haber vivido todo el proceso de la empresa
desde su nacimiento hasta el día de hoy, sino que he estado involucrada desde niña. ¿Cuál ha sido, creo que los puntos importantes que nos han diferenciado para, y yo puedo hablar por la experiencia propia y por mi familia y por supuesto por la empresa, y es que mis papás optaron desde que éramos pequeñitos en seguir trabajando y llevando a la familia junto con ellos por todo el país. O sea, es decir, si nacimos en Ayacucho, estábamos en Ayacucho. Si abrimos la planta en Huacho, nos íbamos todos a Huacho. No estar separados, a pesar de que mis padres tuvieran las oportunidades, evidentemente, de poder pagarnos diferentes colegios en Lima y que nosotros estudiáramos ahí, ellos dijeron, la familia siempre tiene que estar junta y siempre tiene que estar unida, a donde quiera que vayan. Entonces, y literalmente eso fue lo que hicieron. Yo crecí en Huacho, de hecho vivía en la planta de Huaura, en el último piso, y literalmente me involucré mucho en toda la operación. O sea, aprendí a querer la empresa, cosa que a veces es un reto muy importante para todas las empresas familiares, ¿no? O sea, muchas familias, muchos padres, personas que han fundado su propia empresa, quieren que sus hijos participen, pero claro, el tema es, no se trata de descuidar la familia, más bien al contrario, se trata de unir a la familia hacia la empresa, que los hijos lleguen a quererla, ¿no? Entonces, a mí yo lo hice a través de, primero, experimentar, jugar, viajaba con mis padres hacia todos lados, veíamos el mercado, nos hacían probar los distintos sabores de las bebidas y siempre preguntaban nuestra opinión acerca de las cosas, a pesar de que nuestra opinión fuera como que, bueno, somos más niños, ¿no? Pero es otro punto de vista. Claro. Entonces, y por el otro lado, trabajamos, no sé, yendo a vender, yo ayudaba a mi mamá con las cuentas, ¿no? Entonces, involucrándonos mucho en ese sentido y a raíz de eso, fuimos trasladando, creo yo, nuestros valores como familia hacia la empresa. Entonces, no es al revés, o sea, no es que la empresa se cree esto, o sea, la familia, las personas, los dueños son los que trasladan sus valores, su visión y todo hacia la empresa en este caso, ¿no? ¿Y cuál es la razón por la cual yo en lo personal trabajo en ISM? Es justamente eso, porque eh, estoy completamente comprometida con la visión que tenemos, con el tema de ser una empresa que deje una huella en el país, que sea responsable. Amo lo que hacemos en términos de generación de productos, de dar productos de buena calidad a nuestros consumidores y ser responsables con la cadena también detrás, ¿no? Con nuestros bodegueros, con nuestros proveedores de esencias o de frutas, etcétera. Pero porque es lo que a mí me apasiona. A mí no me tuvieron que obligar a estudiar administración y finanzas, en realidad. Y no me tuvieron que obligar a decirme, Cintia, ven a trabajar sí o sí en la empresa, porque en realidad creo que a través de ella estoy haciendo un cambio importante. Y es lo mismo que mis hermanos también piensan. Entonces, finalmente es así como los cuatro terminamos trabajando en ISM. Y finalmente, otro punto importante es tener las reglas claras dentro de la empresa, porque hay que entender que también la familia extrapola sus relaciones hacia la empresa. Entonces es un poco a veces complicado mantener esa diferencia y esa separación, ¿no? Entonces para eso un punto importante también, por ejemplo, es el tema de los protocolos familiares y que de verdad hay un entendimiento. O sea, primero, valores, porque así tienes las cosas recontra claras, reglas claras entre la familia, porque uno nunca sabe qué pueda pasar más adelante, pero cuando las cosas están correctas y bien hechas, no importa lo que pase, lo más importante que siempre debe permanecer junto es la familia. Así. Entonces, ya teniendo eso claro, creo que uno puede seguir trabajando y pasando a las siguientes generaciones. Creo que eso es lo que a nosotros nos pasa hoy en día, ¿no? Bueno, lo que tú comentas es lo que yo trabajo con los alumnos, ¿no?, de la universidad, tanto en el curso de empresas familiares como en el círculo, ¿no? Y siempre le traslado el tema que lo más importante es la familia unida, ¿no? Con la familia unida, el patrimonio va a seguir unido, pero con la familia desunida, no funciona simplemente, ¿no? El patrimonio se va a romper, ¿no? Exacto. Entonces, si estamos preocupados por el patrimonio de la empresa, primero preocupémonos por el patrimonio familiar, ¿no? O sea, por el patrimonio de la unión familiar, ¿no? De mantenernos unidos, de tener los mismos valores, los mismos principios, de poner normas para que evitemos problemas a través del protocolo familiar, ¿cierto? Entonces, Exacto. Y la misma visión, ¿no? Porque si hay es. visiones diferentes también, ¿no? También, así es, la visión de familia que
luego, ¿no? Y valores que van a ser trasladados a la empresa, pero como tú dices, nunca es al revés. No, no es al Exacto. revés. Porque la familia es la que a través de sus valores traslada a la empresa qué valores quiero que mi empresa tenga, ¿no? Y con eso crecer. Cintia, te voy a hacer la última pregunta. Voy a aprovechar que estás acá, que tenemos una pregunta de nuestro, un participante, ¿no? Y en realidad nos están preguntando cuál fue el problema que tuvieron en República Dominicana, ¿no? Y que lo lograron en realidad superar por el apoyo de la gente, ¿no? Ujú. Bueno, en República Dominicana nosotros entramos allá hace ya prácticamente 15 años, eh, también con una inversión importante, ¿no? Aprovechando una ley que existía, que existe, la 2801, que es una ley de incentivos tributarios, en donde la empresa tenía que ir hacia el lado de la frontera con Haití. Está en Santiago Rodríguez, de hecho, Santiago Rodríguez o cerca de Santiago de los Caballeros, toda esa parte del Cibao. Entonces, literalmente fuimos a Santiago Rodríguez y junto con nosotros y esa ley fueron como 500 empresas más que estaban apostando por República Dominicana. Sin embargo, nosotros empezamos la inversión, construimos la planta, junto con eso, Santiago Rodríguez era un pueblo muy chiquitito, tenía problemas de electricidad, tenía un solo hotel, y realmente pues era chiquito, ¿no? Y claro, con la llegada de las empresas y especialmente también de la nuestra, pero la nuestra porque la de nosotros es de producción masiva, la empresa de manufactura es una de las que más empleo genera dentro de los lugares a donde va. Entonces, de hecho, junto con todo este proceso, ayudamos no solamente al tema de la comunidad para que los niños fueran a la escuela, sino que también dentro de esto habían problemas de electricidad. Bueno, aprovechamos para construir evidentemente la que era para la empresa, pero también para la comunidad. En este sentido, porque en realidad todos tenemos que vernos beneficiados, finalmente estamos trabajando juntos. A raíz de nosotros se abrieron varios restaurantes y todas las familias de nuestros colaboradores, todos trabajan tanto en la empresa como finalmente teníamos a ellos de proveedores en varias cosas. Pero eso dejando de lado, o sea, es una parte del trabajo que tuvimos junto con la iglesia también, etcétera, pero porque es la forma de hacer de nosotros. Y por el otro lado, no pasa nada si tú no tienes una empresa que no tenga un buen producto de calidad, no pasa nada si no tienes las eficiencias, si tú no haces una buena oferta de valor al consumidor, porque eso es lo más importante dentro de una empresa, ¿no? Entonces, y trates bien a tu gente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros ya abrimos, estábamos con todo el lanzamiento y empezando a crecer en el Cibao, saliendo a la venta, apenas empezando, literalmente hubo una situación, puede decirse, bastante dudosa, cuya procedencia era dudosa, con respecto al tema del gobierno, ¿no? El gobierno anuló por carpetazo limpio la ley 2801 en este caso, y muy buena parte fue por movidas de otros intereses específicos dentro del país, y eso pasa cuando hay actos de corrupción. De hecho, ante esta situación y al anular la ley, de las 500, 600 empresas que fueron a trabajar ahí, nos quedamos solamente 12 empresas. Ya teníamos la inversión hecha, ya teníamos todo. Entonces, de la nada, el gobierno agarra y dice, bueno, ISM no ha pagado impuestos porque quiso volver la ley retroactiva. Entonces, dijo, ISM no ha pagado impuestos, hay que cerrarla. Y mandaron al ejército de República Dominicana a cerrarnos con tanques, con todo. Entonces, a la hora que ellos llegaron y todo, evidentemente, pues como empresa dijimos, bueno, manos arriba, acá estamos, hay que arreglar el tema. Pero lo que nos sorprendió bastante fue que justamente la comunidad se levantó. O sea, no fuimos nosotros quienes hicimos muchos temas, porque evidentemente era como que, ¿qué hacemos? Estamos en un país completamente ajeno, nos han cambiado las reglas de juego de un día para otro, y no, la comunidad se levantó, salió, frenó todo, la iglesia se pronunció, llegaron los medios, la radio, todo el mundo, y finalmente este fue un caso bastante
puede decirse, sonado en República Dominicana, y eso incluso nos dio la apertura a todo el país y que seamos más conocidos en el país. Y finalmente, incluso los bodegueros agarraron en toda la zona del Cibao, decían, esta es nuestra empresa, esta es nuestra planta, o sea, de producción de bebidas, nosotros trabajamos aquí y todo, y dijeron, esto lo ha hecho la competencia. Entonces, fue la primera vez que tuvimos participación de 99% en todas las bodegas, porque todos sacaban los productos de la competencia a la calle y solo compraban cola real. Entonces, así fue que se ejerció una presión sobre el gobierno de alguna forma y nos sentamos a negociar las condiciones sobre las cuales ya podíamos estar evidentemente dentro del país, ¿no? Entonces, y así fue como solucionamos, salvamos la empresa y hoy en día nosotros somos líderes en ventas en el mercado con más de un 45% de participación en ventas, ¿no? Entonces, ahí le ganamos a todos. Entonces, creo que el justamente haber hecho lo que hicimos, el también dar una buena propuesta de valor y todo, hizo que los dominicanos se identificaran mucho con nuestra empresa y a pesar de que somos peruanos, ellos sientan la empresa como dominicana. Entonces, el hacer eso básicamente salvó nuestra empresa. O sea, salvó toda la inversión que teníamos porque nos estábamos yendo. Entonces, creo que ese ha sido un punto de aprendizaje bastante importante dentro de la historia de ISM, ¿no? Y bueno, ya acá en Perú evidentemente es otra cosa, acá nacimos. Acá nacimos. Y ya. Mira, y justo esta pregunta tiene que ver, tu respuesta tiene que ver con una pregunta que nos hacían, ¿no? Recomendar a otras empresas que no tienen en cuenta el irradiar bienestar en la comunidad que opera, ¿no? Claro, nos hablan de agua, de cuidar el medio ambiente, pero también lo que tú nos acabas de decir, ¿no es cierto? Es decir, ustedes han irradiado en realidad, ¿no? Bienestar a toda la comunidad, si no efectivamente República Dominicana ya no estaría, ¿no? ¿No? Y acá hay una última pregunta, ahora sí es última, te lo aseguro, porque ya estamos fuera de hora y estamos tomando bastante tu tiempo, que nos están preguntando cuál es la diferencia entre empresa familiar y empresa corporativa. Bueno, ustedes son la una verdad, familia corporativa, ¿no? Entonces de repente... En realidad no es que sean contrapuestas, o sea, hay empresas que evidentemente están conformadas por, ya tienen en venta las acciones y son públicas, ¿verdad? Más que por el hecho de que sean corporativas. Pero, por ejemplo, en nuestro caso nosotros somos una empresa familiar porque pertenece a una familia en específico. Somos una familia empresaria. Entonces, pero tenemos también un corporativo, porque el corporativo básicamente sirve para no solamente generar sinergias dentro de las operaciones, sino también alinear la estrategia global de la empresa, porque la empresa no solamente está en Perú, está en Brasil, en Chile, en los demás lados, tiene diferentes negocios también. Entonces, básicamente tú con eso estás generando sinergias, alineas estrategias, alineas presupuestos, etcétera, pero está conformado por miembros de directorio y literalmente tanto puede ser la misma familia, pero también tienes directores externos que son terceros, completamente es auditable, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes un corporativo, existe una estrategia corporativa y eso no quiere decir que no seas una empresa familiar. Entonces, la única diferencia con otro tipo de empresas es que, bueno, las acciones en otro tipo de empresas son acciones que están a la venta, ¿no? O públicas. Claro, son públicas, ¿no? Pero en el caso de ustedes, en realidad sí son una empresa familiar corporativa, ¿no? Porque efectivamente, como dices, tienen un gerente corporativo, ¿no? Que alinea las funciones en las distintas sedes donde ustedes están, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Cintia, por tu participación. Creo que has ayudado a muchas de las personas que están acá con nosotros para entender, ¿no? Entender cómo se manejan las empresas familiares, que las empresas familiares pueden crecer, ¿no? Que las empresas familiares tienen futuro, que la forma de visualizar una empresa familiar es a largo plazo, ¿no? Y trabajarla de manera, o sea, bien, ¿no? Trabajarla con valores, con principios, que creo que esa es la gran base, ¿no? Sí,
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Espero haberlos ayudado y haber contribuido con el conocimiento y con sus expectativas en general. Y muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias, Cintia. Gracias, de verdad que ha sido un gusto tenerte, un gusto que compartas tus experiencias con todas las personas participantes, porque no solamente son alumnos en realidad, ¿no? Nuestro evento siempre es abierto para toda la comunidad de la universidad y para el público interesado, ¿no? Entonces, muchas gracias, creo que ha sido muy útil para todos. Muchísimas gracias por tu participación y espero volverte a tener en otra ocasión. De todas maneras, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Bueno, gracias, Javier, por la manito levantada. Agradecemos a todos su participación, ¿no? En nombre del Círculo de Desarrollo y Sostenibilidad de Empresas Familiares de la Universidad de Lima, de la carrera de Administración. Quedamos abiertos también a ustedes, nos pueden ubicar a través de Facebook, estamos como @cetsef, ¿no? Y a través de nuestro correo electrónico también que es cetsef@ulima.edu.pe, ¿no? Nos pueden ubicar. Para los alumnos que nos han acompañado, también muchas gracias por estar con nosotros.